Estamos en Primera Línea, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal de Asmundo. Hoy es viernes, por eso le damos la bienvenida a Juan Pablo Delgado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, querida Baitiare. Estamos en la diplomática y en esta ocasión pues vamos a hablar precisamente de la guerra en Siria, ¿sí? Es un conflicto que lleva ya mucho tiempo, pero vamos a ahondar un poco más en los afectados, ¿no? Los niños que viven la guerra, los niños que hacen la guerra a nombre de los adultos muchas veces también. Pero vamos a especificar un poco más. Ya son 5 años y medio de esta guerra en Siria. Es un conflicto de ideologías en donde grupos radicales no aceptan la forma de pensar de otros, pero lo llevan precisamente a un extremo. Sí. Como contexto del tema principal que nos concierne esta tarde, que son los afectados, los niños principalmente, sí tenemos que poner a la gente en contexto. Claro. Que es, obviamente, esta horrible guerra civil que, como bien mencionas, Baitiare, ya lleva 5 años y medio y parece que no tiene un final a la vista. Ahorita la situación es un verdadero relajo. Porque aparte ya sabemos que varios países están interviniendo también claro. en este conflicto. Lo que inició precisamente como un grupo de ciudadanos que se rebelaron contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, rápidamente se volvió en una guerra internacional donde todos los países de la región, pero también Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña y Rusia y demás están interviniendo en este país, cada quien buscando sacar su provecho, ¿no? Como dicen popularmente, y jalar agua hacia su molino. Entonces tienes, por ejemplo, a Rusia y a Irán apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Luego tienes a los yanquis apoyando a los rebeldes y a los kurdos. Luego tienes a Turquía, que está en contra de los kurdos, pero también del Estado Islámico. Y luego tienes al Estado Islámico peleando contra todos. Es un caos. Europa afectado también por el tema de los migrantes, así como Turquía, ¿no? Precisamente. Entonces, es verdaderamente trágico la situación en algunas ciudades, principalmente Alepo, que es una de las mayores ciudades de Siria y es donde actualmente se están dando los mayores enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, ha dejado como a 1.5 millones de personas sin servicios, agua, gas, electricidad, obviamente sin servicios médicos, sin educación. Es una ciudad sitiada al borde de una catástrofe humanitaria, si no es que ya está sucediendo. Y lo peor de todo, Baitiare, es que probablemente lo que comenzó, el origen del conflicto, que fue quitar a Bashar al-Assad como a los otros tiranos de la primavera árabe, que precisamente ya hemos hablado aquí, no va a suceder. Todo se está llevando para que tengan, ¿cómo llamarlo? Pues una solución política, donde el tiranillo Bashar al-Assad se queda. Esto nos hace preguntarnos, después de 5 años y medio de muertes, de destrucción, ¿de qué sirvió todo esto? Yo la verdad no tengo una respuesta. Y los afectados, me imagino que tampoco. Los afectados. Vamos a hablar de cifras alarmantes, porque hablamos de millones de personas que han sido desplazadas, que han tenido que huir de sus lugares de origen, de sus hogares, dejando todo su patrimonio a un lado, pero hablamos también de estas cifras donde alrededor de 250,000 a 300,000 niños se han visto afectados directamente por la guerra, incluso son reclutados por estos grupos terroristas, fungen muchas veces como detectores de minas. Los echan a correr en la tierra. Qué horror, qué horror. Y ellos, pues, precisamente detonan estas minas, los utilizan como espías, los utilizan como esclavos sexuales. Es una realidad brutal que se está viviendo. Sin duda, y no, de hecho, bueno, son mucho más niños. Volvemos, por ejemplo, a la ciudad de Alepo, rápidamente. Sí. Es ahí donde vimos precisamente esta escalofriante fotografía de Omar Daknir, creo que se llama, a lo mejor estoy pronunciando mal el nombre probablemente. Un pequeño de 5 años solamente. Cubierto en polvo, sí, cubierto en sangre, con la mirada completamente perdida. Esta es la imagen que conmovió al mundo. Sí. Y eso es solo una muestra, Baitiare, de los millones de niños que han sido afectados por este conflicto civil en Siria. De hecho, la UNICEF está calculando que cerca de 8.4 millones de niños, el 80% de los infantes del país, 8 de cada 10, es una cifra que no puedo verdaderamente comprender. 8 de cada 10 niños han sido afectados por la violencia de una u otra manera. De estos 8 millones, 2 millones se han quedado
sin educación durante todo el transcurso de la guerra o por periodos. 3.7 millones, casi la mitad de estos niños afectados, solamente conocen la guerra. Son niños menores a 5 años que nacieron en un estado de guerra, han crecido y han vivido todas sus horas de vida, todos sus minutos en esta situación. No conocen otra realidad más que la de la guerra. Es verdaderamente terrible, porque está esto que obviamente muchas personas lo verán como un cliché, como un terreno común, pero dicen que la infancia es el futuro de un país. Sin duda. Yo realmente no me puedo imaginar, una vez que todo esto termine, una vez que las bombas se callen, una vez que el país termine su guerra, ¿qué clase de futuro le puede esperar a Siria cuando 8 de cada 10 niños han sido afectados por la violencia? Y como bien vimos en la fotografía de este pequeño niño, son niños que van a quedar afectados toda su vida. Son niños traumados, son niños que han perdido hermanos, familiares, que han visto sus escuelas, sus casas, todas sus propiedades, desvanecerse en esta vorágine. Y no solo eso, bien decías, Baitiare, que es todavía más horrible. No solo son niños afectados, el Estado Islámico, pero también los grupos rebeldes y demás, están utilizando a estos infantes como soldados, como terroristas suicidas. Ya lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, que un niño de 11 años entró a una celebración de una boda en Turquía y detonó un cinturón de explosivos, asesinando a más de 50 personas. En Irak atraparon a otro joven de 11, 12 años, también con un cinturón, no lo pudo detonar, pero esto igual que el niño que vimos en la fotografía, son solamente 1 o 2 ejemplos de los miles de niños que han caído en esta vorágine de sangre, destrucción, violencia y demás, Baitiare. No tengo palabras verdaderamente para describir lo que está pasando allá, pero el futuro de Siria indudablemente es muy oscuro, ¿no? No sé cómo plantearlo. Son niños que son reclutados de diferentes maneras. Las personas que son extremistas y que creen en la yihad y que buscan pues esta trascendencia, ¿no? De alguna manera, y entonces envían a sus hijos a estos grupos radicales para de alguna manera encontrar esa trascendencia y que su familia se vea enaltecida y tenga pues un mayor, reconocimiento también por este grupo, ¿no? Sin duda, y cada loco con su tema y cada religioso radical con sus ideas, y si le quieren hablar a sus amigos imaginarios en los cielos y demás, pero no metan a los niños en este tipo de situaciones. Es no solo una violación obvia a los derechos humanos, sino es la destrucción de una vida completa desde que tienen 5, 10, 15 años. Es terrible, Baitiare. Bueno, esa es la realidad que se vive de aquel lado en el Medio Oriente, pero ¿cómo nos afecta? ¿Nos afecta a nosotros en México esta situación? Definitivamente, y yo creo que quizá muchas personas del auditorio ya no le hayan seguido el hilo a la guerra civil en Siria, ¿no? Son 5 años y medio. Es mucho tiempo, han pasado tantas cosas, han sido las cifras que ahorita mencioné, son cifras tan amplias, son tantos millones los afectados que pues se pierden, ¿no?, en el éter de la información. Pero perdemos esa capacidad de asombro. Definitivamente, Baitiare. Y más ante la muerte de personas y la muerte de niños. Estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón, y más cuando te hablan en miles, cientos de miles, millones. Uno puede decir, mira, son broncas que están pasando en el Medio Oriente, a mí aquí en México o en Latinoamérica no me afecta, pero yo creo que debemos de verdaderamente aceptar que los problemas de la violencia y las violaciones de derechos humanos contra los niños están sucediendo no solo aquí en México, sino en grandes sectores de nuestro continente. Tomando solamente el caso, bueno, primero el mexicano, podemos ver que la guerra contra el narcotráfico, ya muchas veces hemos visto a niños con sus rifles de asalto, formando parte de estos grupos del crimen organizado, vendiendo drogas, asesinando personas. Pero, el niño sicario de 13 años que fue detenido. Exactamente. Hay muchas razones. Algunos de estos niños pues, son amenazados, ¿no?, por los mismos narcotraficantes. Oye, o le entras o algo le pasa a ti o a tu familia, ¿no? Pero por otro lado, muchas veces estos niños están pues, viendo hacia arriba a estos capos de los cárteles y dicen, yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero tener ese poder, ese dinero, en fin. Pero luego tenemos también, Baitiare, el problema de Centroamérica.
y espero que nadie nos critique. Ya hablamos de los problemas de México, los aceptamos, pero también Centroamérica tiene gravísimos problemas en estas cuestiones, porque Guatemala, principalmente El Salvador y Honduras, la violencia de las pandillas ahí está llegando a niveles verdaderamente extremos. Entonces también miles de personas, muchísimos niños sin acompañantes quieren, pues obviamente, escapar de esa situación y llegar a Estados Unidos. Obviamente tienen que pasar por un país muy peligroso que se llama México. Aquí, la verdad, las leyes están muy bien escritas, Baitiare, pero obviamente no se están cumpliendo. En los últimos 3 años nada más de 80,000 niños fueron atrapados en la frontera de Estados Unidos, habiendo ya cruzado todo nuestro territorio, y pues es un problema que de hecho nadie le ha dado una solución real. Estamos todos esperando a que la situación en Centroamérica se calme, pero es algo que parece que no va a pasar, porque año tras año vemos estas cifras incrementarse, duplicarse o triplicarse, y pues la verdad es que tenemos también nosotros muchísimo trabajo, Baitiare, que hacer como país, como el Estado mexicano, y también nosotros pues, como parte de la sociedad. No podemos estar cegados ante estos crímenes, no podemos estar cegados ante el sufrimiento de nuestros niños, y principalmente no podemos estar pensando que las cosas como estas están pasando en lugares lejanos, están pasando aquí mismo, en nuestra propia casa, Baitiare. Pues sí, y así como el ejemplo de los niños afectados en Siria, existen, como tú bien dices, en otras partes. 2014, Boko Haram, que secuestró también a 200 niñas, y que el día de hoy, 2 años después, siguen extraviadas, secuestradas. Entonces, bueno, pues hay que hacer conciencia, hay que de alguna manera apoyar a estos niños y defender precisamente sus derechos humanos. Y que nuestro auditorio en verdad investigue sobre estas cosas, porque igual les hemos tirado ahorita muchas cifras, hemos hablado de muchas situaciones, pero es algo real que está afectando, como lo mencionábamos previamente, Baitiare, la vida entera de personas que no la deben ni la temen, por conflictos que se inventaron los adultos y por cosas que a ellos no les corresponde sufrir. Son niños peleando la guerra de los adultos. Exactamente. Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Sí, bueno, es un tema obviamente muy denso, muy horrible, pero pues hay que hablar de estas cosas también para crear conciencia, bien lo dices tú. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Continuamos con más noticias internacionales.